¿Y cómo lo hace? Como en el inicio hemos dicho que hoy a las 11:59 vence el plazo de afiliación a un partido político para ser candidato en las elecciones 2026. ¿Y cómo es el peruano a la hora de votar? ¿Cómo votamos? ¿Sabemos votar o no? Yo ayer en son de broma decía, hay que votar con lapicero y no con lápiz. Y aquí estamos con José Keklin, que es sociólogo, y un poco nos puede ayudar a desmenuzar este tipo de situaciones, este tipo de dudas que tenemos. José, muchas gracias por haber venido acá al programa. ¿Cómo te va? Un gusto, muchas gracias por la invitación. ¿El peruano sabe votar o no? Yo creo que el ciudadano peruano se interesa por la política, se informa por la política, los medios de comunicación hacen este trabajo de informar, difundir, pero creo que hay tantas necesidades que cualquier político, cualquier líder en una región, etcétera, promete tantas cosas que el peruano se ilusiona muchas veces y cree que esa persona es capaz de resolver todas esas promesas, de concretar todas esas promesas. Entonces rápidamente se ilusiona y piensa, esa persona puede hacer algo. Después, claro, cuando uno levanta muchas expectativas y no las cumple, vienen las decepciones. E inmediatamente ese político, ese líder que ha despertado expectativas y no es capaz de cumplir, provoca en la gente decepción, amargura, y ahí vienen los desencantos, las protestas y los rechazos, pues, ¿no? El peruano sabe por quién no va a votar más que por quién va a votar. Sí, pues eso decíamos, ¿no? Digamos, la primera decisión es, ya sé por quién no voy a votar. Sí, claro, porque tú le preguntas en la calle, perdón, José, yo le preguntas a la gente en la calle, oye, ¿por quién vas a votar si en una segunda vuelta está el candidato A y el candidato B? Bueno, con tal que no salga el B, voto por el A. Efectivamente, sabemos por quién no votar y nos cuesta decidir las razones por quién sí deberíamos votar. Y esa es la primera decisión que deberíamos tener, saber por quién vamos a votar. Quién podría tener virtudes cívicas, quién podría tener un expediente libre de algún juicio, alguna acusación. Y efectivamente también los políticos que se presentan siempre pues tienen estos antecedentes y eso hace más difícil también la elección de los peruanos. Por ejemplo, en el último debate presidencial, el que ganó el último debate presidencial donde se presentaron todos los candidatos, creo que fue Bengolea, ¿no? Bengolea, quieran o no, no porque sea mi amigo, pero creo que Alberto fue el más lúcido de todos. Eso es, y entonces, pero uno terminaba, perdón, José, terminaba el debate y le preguntabas a cualquier persona de la calle, no, ¿y por qué me vas a votar? Me gustaría por Bengolea, pero como está último en las encuestas, mi voto se pierde. Y yo no entiendo por qué opina así la gente, ¿no? Cree la gente, puede pensar que su voto no va a importar, no va a sumar, no va a acumularse a una victoria y entonces cuando muchos piensan de esa manera, efectivamente se termina concretando ese resultado y siendo bueno o aceptable un candidato, se prefiere por alguien que muchas veces también algunos medios los inflan artificialmente o van cubriendo y van despertando expectativa y la gente pues termina votando por un candidato de esa naturaleza. En el Perú, José, ¿hay líderes políticos? ¿Qué es un líder político? Mira, yo diría que sí, ¿no? Digamos, cuando uno va a las regiones, cuando uno conoce un poco también lo que ocurre en regiones, hay líderes sociales, jóvenes sobre todo, que son honestos, son íntegros, moralmente son íntegros, ¿no? Viven de su trabajo, personas honestas. Pero el tema está en que no caen en estas ideas populistas, en estas promesas falsas, son más responsables. Voy a hacer 10 hospitales en 3 años. Claro, entonces no se engancha, claro, efectivamente no se engancha con la gente y en muchos casos ¿Y cómo se genera esa empatía con el electorado? ¿Cómo podemos generar esa empatía? Siendo honestos, ¿no? Siendo honestos. O sea, yo creo que un líder, un candidato, alguien que tiene pretensiones políticas de ocupar un puesto en la administración pública a través de una elección, tiene que ser lo más honesto posible. Cosa difícil, pero se puede hacer ese ejercicio de manera que el ciudadano peruano sepa
que un Estado como el nuestro no tiene dinero para concretar todo lo que se promete en una campaña. Recuerda que en las campañas se promete a veces 10, 20, 30 veces el presupuesto anual. O sea, en una noche se promete 5 o 6 veces lo que se haría el presupuesto de un año. O sea, no se puede prometer tanto gasto cuando un Estado como el nuestro no tiene tanto dinero. Sí, yo siento que los líderes políticos han ido desapareciendo, ¿no? Los grandes líderes políticos se han ido yendo, ya no están. Digamos que los grandes líderes históricos que hemos conocido, claro, fundadores de partidos de masas, Bedoya Reyes, Aya de la Torre, Armando Villanueva. Exactamente, digamos que también respondían a otro contexto, a otra naturaleza. Yo creo que ahora hay jóvenes muy bien preparados, peruanos jóvenes muy bien preparados, tanto varones como mujeres, pero en muchos casos tienen una actitud también un poco más responsable, ¿no? De no prometer y no calzan con la gente que también, quieras o no, el peruano también busca a veces un mesías, un salvador, un todopoderoso que sea capaz de resolver esto ante la gravedad de los problemas. Quieren respuestas rápidas también y eso es más difícil, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pausa. Estamos con José Keklin, él es sociólogo. Y vamos a volver con él para seguir hablando sobre este tema que es importante, ¿no? ¿Por qué los peruanos, o cómo es el peruano a la hora de votar, teniendo en cuenta que hoy a las 11:59 de la mañana se va a vencer el plazo de afiliación a un partido político para ser candidato en las próximas elecciones de 2026? Pausa y regresamos. Ya volvemos con Así Somos. Hay 27 partidos políticos, José. Estamos con José Keklin, sociólogo. Hay 27 partidos. ¿Qué significa eso? Pues eso es un síntoma de lo que ocurre en la sociedad peruana. La sociedad peruana está efectivamente dividida en partidos, en facciones, en cada político es un caudillo de pequeños grupitos. Y ese es el síntoma de cómo andamos los peruanos, no solamente en términos políticos, también en términos sociales, ¿no? Digamos, hay niveles socioeconómicos que no dialogan con sectores bajos de la economía, es decir, hay ricos, pobres, gente empobrecida, extremos pobres, excesivamente ricos. Digamos, la división del Perú no solamente en términos políticos, no sociales, económicos, regionales. Todavía nos referimos a las regiones del Perú como el interior del país, como las provincias, y esas son las divisiones. Entonces es entendible que también esta división a nivel social se manifieste a nivel político, ¿no? Cuando gana un candidato, ¿por qué cuesta tanto aceptarlo, no? ¿Por qué cada vez que gana el candidato que no nos gusta tenemos que salir a malograr todas las calles de Lima? Eso yo no entiendo, ¿no? O sea, ya es como un partido de fútbol, ¿no? Si ya perdiste, ya pues hermano, no sumaste 3 puntos, será hasta la próxima la revancha, ¿no? Pero ¿por qué no aceptamos la derrota y tenemos que salir al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE o a las calles de Lima a romper las ventanas? ¿Por qué? ¿Por qué el peruano es así? Yo creo que se confunde elecciones con democracia. Creo que en los últimos años, inclusive cuando hay elecciones, se habla de una fiesta democrática. No, las elecciones son una parte. La verdadera democracia es aquella, por supuesto, donde hay elecciones, evidentemente, y limpias, imparciales, pero la democracia también es que la gente perciba en el Estado eficiencia, que la gente percibe en las instituciones del Estado y en las políticas públicas eficiencia. Eso es democracia. Las elecciones son una manera de escoger quién va a gobernar, pero la verdadera democracia, lo que la gente valora como algo eficiente en la democracia, es que le resuelvan sus problemas. Entonces, lo que ocurre aquí es que la gente vota con desgano, obligada por evitar una multa, poco tolerable a la pérdida de su candidato, pero inmediatamente la gente quiere que ese candidato ganador resuelva problemas, y ahí está la democracia. No confundamos elecciones con democracia. La democracia es que a la gente le resuelvan sus problemas, que las instituciones hagan su trabajo, que haya mejor seguridad, que haya salud, que haya educación de calidad. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una institución que presta servicios de salud en 3, 4 meses no te den una cita? Claro. Eso es democracia. Lo otro es elección, es una manera, un método para elegir tu representante, pero nada más. Y el presidente de la República, elegido constitucionalmente por el Perú, por el peruano de a pie, que va y vota,
tiene la responsabilidad de asumir su cargo a partir del 28 de julio y ver las deficiencias y carencias que tiene el país, ¿no? Exactamente. Como por ejemplo el sector salud, como bien dices tú, o sea, una persona que tiene mala rodilla y saca cita, la sacan en octubre, seguramente esa rodilla ya no la tiene. ¿No? Esa es una burla para el asegurado, para el ser humano, ¿no? El sistema de educación. Esa es la democracia. Por eso la gente dice que prefiere un gobierno, aunque sea autoritario, un gobierno de mano dura, como la gente prefiere, a condición que le resuelvan sus problemas. Si los políticos realmente entendieran que la palabra democracia es también ayudar a resolver los problemas de la gente, la democracia tendría mejor valoración en el Perú. ¿Somos un país difícil de gobernar o no? Sí, sin duda. Somos un país por estas divisiones que decíamos y que estas diferencias, divisiones, negar al otro que tenga derechos, negar al otro que ha ganado limpiamente. El Perú es un país difícil, pero no imposible, ¿no? Todavía nos falta cierta unión, todavía nos falta compartir ciertos valores como comunidad, ¿no? Yo el otro día, no sé en qué creo que fue el miércoles o ayer, decía, ¿qué le falta al Perú, no? Yo creo que el peruano necesita encontrar un presidente primero honesto, porque estamos complicados con la corrupción en el Perú. Con la corrupción, para mí, tú como sociólogo, no sé cómo lo ves, José, y como ciudadano peruano además, yo creo que el cáncer del país que nos frena para avanzar es la corrupción. Yo he estado hace poco en Estados Unidos, que es una potencia mundial y todo, pero vieras tú las carreteras y todo lo que hay. Claro. Y yo digo, ¿cómo no puede haber en el Perú una buena carretera? O sea, algo pasa, ¿no? Entonces yo creo que el peruano tiene que buscar un candidato primero honesto y luego hay que verle si tiene o no capacidad de gestión. Mira, no sé si un presidente, yo sé a qué te refieres, un presidente honesto, pero aún si eligiéramos un presidente y no sea honesto, las instituciones encargadas deberían ser capaces de ponerle límites a ese presidente. La Contraloría, el Congreso. Es decir, si hagamos un ejercicio, ¿no? Si mañana por alguna razón entra como presidente un delincuente, no podría robar si las instituciones hacen su trabajo. Hay una corrupción efectivamente a nivel macro, digamos, de los gobernantes, pero hay una corrupción mucho más difícil y complicada que es la corrupción en gobiernos regionales, la microcorrupción, ¿no? Todavía nuestros gobernantes, nuestros congresistas, gobernadores regionales o alcaldes, todavía se rodean de esta figura un poco enrevesada que es el personal de confianza. El personal de confianza es aquellas personas de confianza subjetiva que una autoridad contrata para rodearse, porque le tiene confianza. ¿Y quién es esa persona de confianza? Su waiki, su amigo de toda la vida, con el que jugó la pichanguita, con el que hizo la primera comunión, con el que salía al cine. De esa gente se rodea uno como personal de confianza. Y son sus amigotes que terminan haciendo triquiñuelas, robos, en fin. Yo creo que el personal de confianza debería ser alguien que esté, por ejemplo, designado por el programa Servir. Gente capacitada, usted es congresista, usted es gobernador, usted es alcalde, necesita personal de confianza en las capacidades, no en la confianza subjetiva personal. Entonces, si usted necesita un asesor parlamentario, aquí hay uno. Usted necesita un contralor regional, aquí hay uno. Pero no que usted lo ponga, porque esa persona que usted pone no lo va a poder fiscalizar o no le va a poder criticar, porque al día siguiente usted lo despide. Entonces, efectivamente, la corrupción macro de los gobernantes y la corrupción en otros niveles de gobierno es un cáncer terrible y que por ahí también se filtra a través de los partidos las economías ilegales, que luego cobran favores a través de contratos, de obras, de personal, etcétera. Yo le tengo miedo en estas elecciones, para ir terminando con José Keklin, sociólogo, y agradeciéndote gentilmente que hayas venido. Yo le tengo miedo a las redes sociales en estas elecciones. Porque ahora seguramente sale un candidato y va a manejar su TikTok y va a bailar como los jóvenes de ahora, y los jóvenes dicen, mire, ese presidente me gusta cómo baila, yo voto por él. Sí. Entonces, eso le tengo miedo a las redes sociales en estas elecciones, sinceramente. Te digo, porque hay mucho joven
que no lee hojas de vida de los candidatos. Hay que leer, hay que darse cuenta por quién uno va a votar, ¿no? Yo diría dos cosas, Alan. Efectivamente, hemos pasado de una política letrada, donde uno podía leer planes de gobierno, hojas de vida, escuchar debates, etcétera, a una política, como diría un sociólogo, analfabeta, en el sentido donde la imagen y estas redes sociales valen mucho más, donde moverse, cantar, mostrarse con la farándula puede ser más atractivo. Entonces eso es un gran problema para la política. Y lo segundo es que, aunque la gente se informa sobre política, no se informa exactamente sobre la política, sino sobre los políticos. La gente está más interesada en la vida y las miserias de los políticos y asocia eso con la política, con las instituciones, y en eso también es verdad que los medios hacen su trabajo. En vez de informar sobre la política y sobre la producción política y legislativa de los congresistas, por ejemplo, los medios muchas veces se encargan de los políticos y sus miserias humanas. Sí. Cuánto robó, con quién viajó, si tiene un amante, y todo eso la gente no separa muy bien eso y va degradando la política como el bien común o el ejercicio del Estado, de la autoridad. Yo, para terminar, hacer política en el Perú ¿es bueno? ¿La política es bonita? Yo creo que sí, la política es bonita. Lo que pasa es que acá la gente dice, a mí, como persona pública, un par de personas se me han acercado, me han dicho, oye, Alan, ¿por qué no te gustaría ser regidor de tu distrito? Mira, tengo... Y cuando se lo he comentado a mi familia o a mis amigos más cercanos, ¿o tú eres loco? Si tú eres feliz en RPP, ¿qué vas a hacer metiéndote en la política? ¿Pero qué? Si yo quiero ayudar a mi distrito, a que crezca. No te metas en eso. ¿Por qué es así? ¿Por qué le corremos a la política? La política es la búsqueda del bien común, ¿no? Y en ese ejercicio todos moralmente deberíamos contribuir, la búsqueda del bien común. Efectivamente, no es necesario pertenecer a un partido ni ejercer un cargo público para la búsqueda del bien común. Uno puede, como ciudadano, pagar sus impuestos, pagar lo que corresponde, ser un buen ciudadano, etcétera, etcétera. Sin duda, si uno quiere ejercer también una función pública que es un nivel mucho más alto, pues lo podría hacer. Pero efectivamente, estas redes criminales, la corrupción, etcétera, van contaminando. Muchas veces es uno resocializado, a veces uno entra a la política bien intencionado, pero las redes que hay ahí lo termina uno a veces corrompiendo también, y eso es un problema porque uno puede verse involucrado en estos hechos, ¿no? Muy bien, José, de verdad que te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy. Ha sido un gustazo conocerte y seguramente que no sea la última vez que vengas para un poco seguir conversando de la realidad del país.